Yo mañana mismo, o quizás esta noche misma, voy a enviarle a Ricky las guías que ustedes deben trabajar para la próxima clase. Entonces, como después de esta clase nos van a quedar 7 jueves, ustedes van a necesitar trabajar semana a semana una guía donde van a preparar con esa guía la clase que viene. Y como son 28 capítulos, dividido por 7 semanas, van a tener que en esas guías preparar de a 4 capítulos por semana. Así que a partir de mañana van a tener en su poder la guía para preparar los capítulos 1, 2, 3 y 4. Eso, en términos prácticos, hermanos, significa que de aquí a la próxima clase, ustedes van a necesitar dedicarle a esa guía, yo calculo aproximadamente unas 3 horas. Entonces, les sugiero que tomen ese tiempo como si fuese un devocional. Ya sea que ustedes lo dividan en 3 horas diarias o de un viaje hagan toda la guía, lo tomen como un momento en que se van a encontrar con la escritura, van a tener que ir leyendo y contestando la guía, y en el fondo ustedes van a preparar la clase, y les anticipo que esa va a ser el encuentro con la palabra más importante de este curso, el que cada uno de ustedes va a hacer con la luz del Espíritu Santo. Van a viajar con Pablo, van a presenciar los acontecimientos, la guía está pensada en que ustedes vayan fijándose en los detalles, que a veces uno pasa por alto cuando lee la Biblia un poco a la ligera. La experiencia, se la anticipo, va a ser muy bonita, y va a ser la instancia de aprendizaje más importante del curso. Si ustedes preparan bien la clase, podemos incluso hacer más conversada esta sesión, la sesión con el profesor, porque ya ustedes van a estar más ubicados, o por lo menos van a poder hacer preguntas de las cosas que les queden no claras, o cosas que no están de acuerdo, porque no necesitan estar de acuerdo con el profesor en todo. Así que esa va a ser la metodología. Entonces mañana ustedes van a recibir la guía en que pueden preparar, van a preparar los primeros 4 capítulos para el próximo jueves. Eso quiere decir que van a tener viernes, sábado, domingo, lunes y martes, 5 días para preparar esa guía. ¿Por qué hasta el martes? Porque el miércoles yo les voy a enviar la misma guía, pero con las respuestas de acuerdo al profesor. ¿Y qué van a hacer ustedes con la guía hecha entre el miércoles y el jueves? Van a autoevaluarse con la guía que les envío yo, con las respuestas. Ustedes mismos se van a autoevaluar. Cada uno hágase la escala que quiera, siquiera lo hace con una apreciación general. Yo confío en la honestidad de ustedes, así que ustedes se van a comparar con la guía que les voy a enviar y se van a autoevaluar con una nota del 1 al 7. ¿Ok? Y esa nota se la van a informar al hermano Ricky, al hermano Ricardo, que él tiene la lista completa de ustedes, y entonces ustedes le hacen llegar y él va a ir confeccionando la lista de todos los alumnos con la nota que cada uno se autoevaluó. Van a ser 7 notas, y el promedio de esas 7 notas será la nota final que cada uno tendrá del curso. ¿Ya? Yo recibiré, cuando tenga Ricardo las 7 notas de cada uno de ustedes, recibiré la lista de notas y les enviaré entonces algún pequeño diploma con la nota final y la aprobación del curso. Si alguno de ustedes no hace las guías, no tendrá nota, y le podremos dar un diploma de participación en las clases, pero no tendrá la aprobación. ¿Ya? Así que va a ser un poquito intensivo, repito, porque ustedes van a tener que ir preparando 4 capítulos por semana para alcanzar a abarcar los 28 capítulos que tiene el libro. ¿Ya? Esa es la metodología, y esa será la forma de evaluar. ¿Ya? Las guías no son una cosa difícil, casi consiste en ir leyendo y contestando.
Así nos aseguramos que vamos a leer el libro de los Hechos y que nos vamos a detener a observar detalles que en otras instancias no lo hacemos. Amén. ¿Alguna consulta? Si alguien quiere preguntar algo, aproveche ahora, desmutéese nomás y pregunta. El horario es de 8 a 10 de la noche, con un pequeño break. Ahí el hermano Ricardo me va a estar ayudando. Si me estoy pasando de las 9 y no hemos parado, entonces me hace una señal y paramos. Paramos unos 5 a 10 minutos para que se preparen un cafecito. Vamos a las casitas, hagamos lo que tenemos que hacer y volvemos. ¿Ok? Listo. Eso es más o menos la forma en que vamos a trabajar. De los que leyeron la guía introductoria, ¿tienen alguna consulta o algún comentario que hacer? De cualquier tipo, comprensión de lectura, apreciación general. ¿Algo? Ya. Ustedes saben que es peligroso cuando no hay ningún tipo de reacciones, ¿no es cierto? Porque las dos posibilidades son muy contrapuestas, ¿no? O entendieron todo o no entendieron nada. Entonces, como lo primero es más difícil que lo segundo, uno queda preocupado. Ya, hermanos, entonces comencemos en el nombre del Señor nuestra clase introductoria. Vamos a leer Hechos capítulo 1, el primer versículo y la parte A del versículo 2. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Ya? Hasta ahí nomás. Interesante, ¿por qué? Porque dice que antes del libro de los Hechos hay otro tratado, ¿no? Y le está diciendo que en ese primer tratado, que no es el libro de los Hechos, sino es otro libro, dirigido a Teófilo, dice el autor de este libro que le habló en ese primer tratado a Teófilo, le habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Qué tratado es ese? ¿Qué tratado es ese primer tratado? El Evangelio de Lucas. Porque el autor del libro de los Hechos es también el mismo Lucas. ¿Ya? Así que nuestro querido hermano Lucas, amigo de Pablo y compañero de Pablo, escribió dos libros importantes del Nuevo Testamento: el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Y aquí hace una preciosa síntesis del primer tratado. ¿De qué trata el primer tratado? Según Hechos 1:1, trata acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. En otras palabras, en el primer tratado, que Lucas se lo escribió dedicado a Teófilo, Teófilo, un cristiano griego lo juzgamos por el nombre. Teófilo significa amigo de Dios o uno que ama a Dios, ¿no? Teo, Dios, filo, amor o amistad o amigo. Un cristiano del mundo griego al cual Lucas le dirige ese primer tratado. Y entonces dice que ese primer tratado, Lucas registró las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. En otras palabras, las cosas que Jesús realizó durante todo su ministerio terrenal. Entonces vayámonos al Evangelio de Lucas. Al Evangelio de Lucas, capítulo 1.
versículos 1 al 4. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, noten que Lucas reconoce que ya hay muchos que han escrito la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice Lucas, ¿no? Se refiere a las cosas que trajo el Señor Jesucristo, a su vida, a sus hechos, a su ministerio. Bueno, dice, estas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces aquí hay dos cosas. Hay personas que les contaron a los hermanos las cosas que han sido ciertísimas, se las contaron en forma oral. ¿Quiénes son esos? Son, dice, los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿A quién está haciendo referencia con esa expresión? ¿Quiénes son estos testigos oculares que nos contaron en forma oral las cosas que entre nosotros son ciertísimas? Son los apóstoles. ¿Ya? Los apóstoles, de preferencia los 12 apóstoles, son los testigos oculares. Y dice otra cosa más, dice, no solo fueron testigos oculares, sino fueron ministros de la palabra. Eso quiere decir que fueron siervos de la palabra. Ellos no inventaron la palabra, ellos no se la imaginaron, ellos no la escribieron a su pinta, sino que fueron servidores de esa palabra. La transmitieron, la enseñaron y la comunicaron de manera fidedigna. Entonces es muy bonito cómo los describe Lucas, porque dice ellos eran esclavos de la palabra. No eran señores de la palabra, sino que eran siervos de esa palabra que recibieron del Señor Jesucristo. Entonces, interesante cómo define el ministerio de los apóstoles. Lo vieron con sus ojos, son testigos oculares, y fueron ministros de la palabra. Así que entregaron la palabra de una manera fidedigna. Bueno, dice, puesto que muchos han intentado ahora escribir eso, las cosas ciertísimas, ellos ya, los hermanos, las habían recibido en forma oral. Sin embargo, en el versículo 1, Lucas reconoce que muchos han intentado escribirlas. Entonces dice en el 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Ya? Atención cuando dice allí, escribírtelas por orden, no debe entenderse por orden cronológico, sino que se refiere a algún tipo de orden donde cada evangelista ordenó el material de acuerdo a un criterio que el Espíritu Santo le guió a seguir. Pero es muy difícil suponer que lo que está pretendiendo Lucas es escribirnos las cosas en orden cronológico. Ustedes ya han mirado que cuando uno lee un evangelio, el material está ordenado de manera distinta en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Y entonces uno dice, ¿qué orden es el que sigue Juan cuando escribe su material? Están escribiendo el mismo personaje, están escribiendo acerca de Cristo. Y sin embargo uno pone el milagro después, otro lo pone antes, otro lo pone en otro contexto, en fin, porque cada uno está siguiendo un orden, pero es más bien no un orden cronológico, sino más bien un orden teológico. Porque lo que quiere cada evangelista, y Lucas también, lo que quieren hacer es comunicarnos un mensaje respecto de Cristo, y para ese fin ordenan el material de acuerdo a algún criterio particular de cada uno, que el Espíritu Santo le inspiró.
Entonces, a mí me pareció bien, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Y con qué fin? Esto es muy importante, el versículo 4. ¿Cuál es el propósito? De que Lucas le haya escrito las cosas que Teófilo ya las sabía y que Teófilo las consideraba ciertísimas, porque él había sido enseñado respecto de estas cosas. Sin embargo, ahora el escrito que él va a recibir de parte de Lucas es con el propósito de que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Captan el propósito? Ahora las vas a recibir por escrita, las cosas que ya te las enseñaron de manera oral. Sin embargo, ahora te las voy a enviar escritas por orden para que conozcas bien la verdad. O sea, para que conozcas todos los detalles y conozcas la verdad a fondo. Siguiendo, vamos a decir así, un orden, una forma de conocer la verdad completa. Interesante. Se los leo como dice la NBI, el versículo 4. Le dice, según la NBI, dice, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Está bonita la traducción esa, ¿no? Para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces, atención, porque Teófilo no va a enterarse recién de las cosas acerca de Cristo, porque él ya fue instruido. Vamos a decir así, él estuvo en la escuela de la obra. Sin embargo, ahora le va a llegar el escrito para que tenga la verdad completa, para que tenga plena seguridad de aquellas cosas en las que ya fue enseñado. Vamos a decir así entonces, el escrito lo va a confirmar a Teófilo en la verdad. Y esa es una necesidad que todos tenemos. Necesitamos ser confirmados en la verdad. No porque tengamos duda de la verdad. La verdad la creemos por la fe. Sin embargo, como dice acá la NBI, no es contrario el hecho de que tengamos plena seguridad de aquello en lo que fuimos instruidos. Así que muy interesante el prefacio del Evangelio de Lucas, porque él aclara muy bien ahí cuál fue su intento, cuál fue el propósito al escribir y cómo él se siente heredero de una verdad que él no la inventó, que él la heredó, porque él no fue testigo ocular, él no fue ministro de la palabra como los 12, sin embargo, él recibió esa tradición y la investigó y ahora la va a poner por escrito. Eso es el Evangelio de Lucas. Y leamos el final de Lucas, en el capítulo 24, para comprobar que efectivamente lo que trató en el Evangelio llega hasta el momento en que Jesús fue recibido arriba. Anoten el capítulo 24, del 50 al 53, o sea, los últimos versículos del Evangelio. A ver si alguno de ustedes me ayuda a leerlo. Por favor, se desmutea y me lee el 24 del 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿hasta dónde llega Lucas en su Evangelio? Hasta el momento en que Jesús fue recibido arriba. Tal como dice el primer versículo, o sea, el segundo versículo del libro de los Hechos. ¿Ya? Entonces está claro que ambos tratados, el Evangelio y Hechos, fueron dirigidos a la misma persona, a Teófilo, y la síntesis del primer tratado es que Lucas registró todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Entonces,
¿de qué va a tratar el segundo tratado? ¿O de qué trata el segundo tratado? Porque aquí el primer versículo de Hechos nos cuenta qué trató en el primer tratado. Entonces, la palabra clave en el versículo 1 es la palabra comenzar, el verbo comenzar. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Por qué es la palabra clave? Porque si en el primer tratado Lucas registró las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿de qué va a tratar el segundo tratado? ¿De qué trata el segundo tratado? De las cosas que Jesús continúa haciendo y enseñando. En el Evangelio está el comienzo de lo que Jesús hace y enseña, y en el segundo tratado, Él va a continuar relatándonos las cosas que Jesús hace y enseña. Algunos de ustedes preguntarán, ¿pero cómo? Si Él ya fue recibido arriba. El Evangelio de Lucas terminó con Jesús siendo llevado al cielo. Y sin embargo, aquí dice que Él va a continuar contándonos las cosas que Jesús sigue haciendo y enseñando, pero por supuesto con un cambio de escenario. Ya no en la tierra, sino las cosas que Jesús sigue haciendo y enseñando desde los cielos. Captan el cambio, hay un cambio de escenario, pero Jesús no ha dejado de hacer y de enseñar. Jesús sigue haciendo y sigue enseñando. Solo que en este segundo tratado nos va a contar las cosas que Jesús sigue haciendo y enseñando, pero ahora desde los cielos. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el momento que fue recibido arriba hasta el final del libro. O sea, Hechos en la exacta continuación del Evangelio. Así que son como una película en dos partes, donde la segunda parte engancha exactamente donde termina la primera y la continúa la historia. ¿Ok? Aprovechando el versículo 1 de Hechos, quiero llamar la atención, porque siempre hay joyitas aquí que hay que rescatar y que sirven para nuestra vida espiritual. ¿Qué les parece esa frase, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar? El orden de esos verbos. ¿Qué está primero? ¿Qué está primero? ¿Enseñar o hacer? ¿Qué hizo primero Jesús? Entonces, es bonito como lo dice Lucas. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, el hacer va primero que enseñar. Cuando Jesús termina el Sermón del Monte, según Mateo, dice que la gente se admiraba de su doctrina porque él les enseñaba como quien tiene autoridad. Y cuando uno se pregunta cuál era la autoridad que tenía Jesús a la hora de enseñar, y la respuesta por este versículo, Hechos 1:1, la respuesta sería, él tenía la autoridad del ejemplo. Él era el ejemplo de lo que él enseñaba. Ya con esta lección nos podemos ir para la casa, ¿no es cierto? Ya con esto tenemos hasta el próximo jueves. O sea, cuando Jesús hablaba de perdonar, era porque Él era alguien que perdonaba. Y puesto que Él era alguien que perdonaba, tenía autoridad para decirle a otro, tienes que perdonar.
Cuando él le decía a otro, tienes que amar, él amaba primero. Y esa era la autoridad con que él le enseñaba, la autoridad del ejemplo, la autoridad de que él primero hacía la palabra y luego esa palabra que él vivía, esa palabra que él encarnaba, es la que luego él enseñaba. Así que ya tenemos aquí un primer desafío importantísimo para nosotros. Vamos a tener autoridad para enseñar solo en la medida en que esa palabra que enseñamos sea una palabra que hemos hecho primero. Una palabra que la hemos practicado, que la hemos puesto por obra. Como dice Santiago, no solo hemos sido oidores de esa palabra, sino también hacedores de ella. Por supuesto, para ser hacedores hay que ser primero buen oidor, ¿ya? Y esa es la idea de este curso, que seamos buenos oidores, pero que antes de pasar a enseñarla, seamos hacedores de ella. Cosa que no estemos enseñando solo teoría, solo información, solo transmitiendo una verdad intelectualmente, sino que haya de respaldo una experiencia con esa palabra, de tal manera que quede testimonio de que es una palabra viva, que es capaz de transformarnos y de salvarnos. Amén. Entonces, hago ese pequeño paréntesis para destacar esa preciosa fórmula, hacer y enseñar. Muy bien. Entonces, como dijimos, este segundo tratado, ya estamos orientándonos un poquito, va a continuar contándonos las cosas que Jesús hace y enseña, pero ahora desde los cielos. Entonces, les pregunto, este libro se llama Hechos. ¿Será correcto llamarlo Hechos de nuestro Señor Jesucristo? Si estamos diciendo que Lucas en este segundo tratado va a continuar contándonos las cosas que Jesús sigue haciendo y enseñando, ¿será correcto llamar a este libro Hechos de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta es sí. Una forma de llamarlo perfectamente podría haber sido Hechos del Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a decir así la parte B, porque el Evangelio, según San Lucas, también son hechos del Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Y estos serían hechos del Señor Jesucristo durante su ministerio celestial. Sería correcto. Ahora, ¿podría ser llamado este libro Hechos del Espíritu Santo? Y la respuesta es sí, perfectamente este libro por sí podría ser llamado Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es directamente Jesús desde el cielo el que sigue haciendo y enseñando, sino que Él lo hace por medio del Espíritu Santo. Recuerden que Él está, por decirlo así, en el cielo y ya no está en la tierra. Entonces, ¿cómo hace el Señor Jesús, como dice el hermano Stephen Cohn, la cabeza ya está en el cielo? El cuerpo sigue aquí, pero la cabeza está en el cielo. ¿Y cómo lo hace la cabeza para seguir haciendo y enseñando aquí en la tierra? Bueno, el nexo es el Espíritu Santo. Y entonces este libro puede ser llamado perfectamente Los Hechos del Espíritu Santo. De hecho, valga la redundancia, el Espíritu Santo es mencionado 55 veces en este libro. No es un dato menor. Tiene 28 capítulos, así que casi es 2 veces por capítulo está mencionado el Espíritu Santo. Así que no hay duda de que si bien son obras del Señor Jesucristo, Él las lleva a cabo por medio del Espíritu Santo. Y por favor, nunca olvidemos que cuando hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando de una fuerza, no estamos hablando de una energía, no estamos hablando de un poder, estamos hablando de una persona que es Dios.
y que es tan Dios como el Padre y como el Hijo. Por lo tanto, cuando decimos que es el Señor Jesús quien sigue haciendo y enseñando por medio del Espíritu Santo, no olvidemos entonces que el Espíritu Santo es una persona y que es Dios. Por lo tanto, vamos a ver al Espíritu Santo dirigiendo, manifestándose, hablando, impidiendo. Vamos a ver al Espíritu Santo presidiendo y gobernando las acciones de la iglesia. Y por último, este libro puede ser llamado Hechos de los Apóstoles, que es el título que ustedes tienen. ¿Puede ser llamado Hechos de los Apóstoles? Y la respuesta es sí. También puede ser llamado Hechos de los Apóstoles, porque el instrumento humano, vamos a decir así, los protagonistas humanos, hay protagonistas divinos, Cristo y el Espíritu Santo, pero también hay protagonistas humanos, efectivamente son los creyentes, son los hermanos, es la iglesia, son los apóstoles. ¿Ya? Así que también este libro puede ser llamado perfectamente Hechos de los Apóstoles o Hechos de la Iglesia, ¿no? O Hechos de los Creyentes, donde las figuras humanas principales o los protagonistas humanos principales van a ser los apóstoles. En la primera parte el apóstol Pedro, hasta el capítulo 12, y desde el capítulo 13 en adelante el apóstol Pablo. Por mencionar a los más destacados, ¿no? Pedro en la primera parte y Pablo en la segunda parte. Entonces, conclusión, si este libro puede ser llamado Hechos del Señor Jesucristo, o los Hechos del Espíritu Santo, o los Hechos de los Apóstoles, lo que tenemos que concluir es que estos tres elementos, o estos tres personajes, conforman una sola y una misma realidad. Esa es la conclusión. Están unidos el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Forman una sola realidad espiritual y que por lo tanto, por esa razón, se puede distinguir los hechos que vamos a estudiar, los hechos que vamos a contemplar en este libro, como hechos realizados por Cristo, por medio del Espíritu Santo, a través de los apóstoles. O sea, juntando las tres piezas, y si gustan lo anotan así, lo podríamos escribir de esta manera. Son los hechos de Jesucristo por medio del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Ahí juntamos los tres elementos, las tres piezas que explican este precioso libro. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Pueden interrumpirme, se desmutean nomás. Continuemos un poquito más. Ahora vamos a entrar a tierra derecha y otra vez aquí vamos a tener, creo yo, un desafío enorme con respecto al estudio de este libro. El esquema que sigue Lucas para escribir, vamos a decir así, ¿cuál es el orden que sigue Lucas para escribir los hechos de este segundo tratado? Tienen el siguiente elemento. A ver primero si me escuchan y después lo redactamos un poquito. Nada de lo que él escribió en el libro de los Hechos lo originaron los hombres. O sea, ellos fueron testigos de las cosas que Dios fue haciendo. Por ejemplo, ellos estaban unánimes juntos en oración en el aposento alto en el día de Pentecostés y de repente se derramó el Espíritu Santo sobre esos 120 que estaban reunidos. Es el primer hecho que él nos va a contar en este libro, la venida del Espíritu Santo. ¿Y eso fue una acción de quién?
no fue algo que provocaron los hombres. El Señor le había dicho: ustedes quédense en Jerusalén y esperen la promesa y no se muevan, no hagan nada hasta que yo envíe la promesa. Y llevaban 10 días en oración y ruego, juntos, unánimes, esperando, y de repente, y Pedro lo va a explicar en su discurso, de repente dice: Jesucristo, que fue exaltado, recibió del Padre la promesa. Recuerden que los evangelios habían anunciado que Él era el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Por lo tanto, era Jesús el que iba a hacer eso. Tomó la promesa del Padre y dice Pedro, y la derramó. O sea, el que causó el primer hecho que registra el libro no fueron los hombres, sino fue Dios. Fue nuestro Señor Jesucristo, que está vivo y que está resucitado. Bueno, eso que es clarito en el primer hecho, vamos a descubrir que todos los hechos que registra este libro, en todo lo que ocurre, Dios es el que tiene la iniciativa. Y la iglesia es testigo de lo que Dios hace. Vamos a decir así, y una vez que Dios se mueve, la iglesia, que es testigo de eso que Dios va haciendo, se levanta y testifica. Entonces miren el conflicto en que vamos a quedar en esta noche. Que si entre nosotros el Señor nos está moviendo, nosotros no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hablar, no tenemos nada que testificar. La boca nuestra está cerrada, porque la boca se abre para ser testigos o para dar testimonio de aquello que hemos sido testigos. Y si Dios no se mueve, ¿de qué somos testigos? Si Dios no hace nada, si Dios no habla, si Dios no ejecuta la primera acción, si Dios no ejecuta el primer movimiento, ¿podemos ser testigos? No, no somos testigos de nada. Y como no somos testigos de nada, no tenemos testimonio que dar. Entonces estamos, por decirlo así, en un tremendo dilema, que una de dos: o nosotros nos movemos para hacer creer que algo pasa de Dios entre nosotros, o necesitamos volvernos al Señor y esperar de que el Señor esté vivo entre nosotros, se esté moviendo entre nosotros, y entonces la iglesia tiene, al ser testigo de lo que Dios hace y se mueve, la iglesia entonces tiene ministerio y tiene testimonio. Entonces el hermano Lucas va a escribir con este esquema. Ahora pueden anotar estas palabritas. Son 5 palabritas que el orden que sigue Lucas para ir escribiendo los hechos de los apóstoles. La primera palabra es hecho divino. Es una frase, pero tomémosla como una palabra. Hecho divino. Segunda palabrita, atracción. Tercera palabrita, predicación. Cuarto, reacción. Y quinto, resultado. Ahí entre paréntesis en resultado pueden poner sumario o resumen. Sumario o resumen. Entonces fíjense, el orden con que escribe Lucas es lo siguiente. Primero, hay un hecho divino. Les menciono otro. Un ángel entra a la cárcel y deja libre a los apóstoles que habían sido tomados presos. ¿Quién lo hace? Un ángel. Ahora, ese hecho provoca una atracción en la gente. O sea, los que no conocen al Señor son atraídos, se aglomeran, porque hay un hecho divino que se manifestó. ¿Será que a nosotros no se nos acercan los que no conocen al Señor porque no hay nada que ver entre nosotros? O quizás estoy usando un lenguaje muy radical.
al decir nada voy a caer en error. Pero a lo mejor no se acercan a nosotros porque hay muy poco que ver, que no alcanza a ser el atractivo. Porque acá vamos a ver conversiones multitudinarias. Pero esas conversiones, esa gente, no la atrajo la publicidad por internet, sino que los atrajo un hecho divino. Un hecho divino que es tan potente que la gente es la mejor publicidad que se hace y la gente es atraída. Y cuando la gente llega y la iglesia ha sido testigo ocular de ese hecho divino, entonces se para la iglesia y da testimonio y dice, le explica a esta gente, oiga, miren, lo que pasó es lo siguiente. Es que Jesús, este que murió hace poquito, está resucitado y está vivo. Y la fe en su nombre, o el poder de su nombre, recuerden esos dos que iban a orar a las 3 de la tarde y le dijeron al paralítico que vivía ahí en la puerta llamada la hermosa del templo, le dicen, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate y anda. Bueno, esos hechos divinos atraen y eso permite entonces la predicación. La predicación produce una reacción que en la mayoría de los casos es positiva, pero en algunos casos va a ser negativa, o vamos a decir así, en algunos será positiva y en otros será negativa. En aquellos que será positiva se van a convertir y en aquellas que será negativa se van a resistir y van a empezar a perseguir y se va a levantar una oposición. Y Lucas finalmente registra un sumario o un resumen de lo que ese hecho divino le produjo a la vida de la iglesia. Entonces, una de las tareas al estudiar este libro será descubrir esos resúmenes, porque en esos resúmenes tenemos el final, de ahí uno se devuelve, ¿no? Del resumen se devuelve y va a descubrir estos otros elementos, que hubo una reacción, que hubo una predicación, que hubo una atracción y que hubo un hecho divino. Y todo comienza con el hecho divino y termina con este resumen o sumario que hace Lucas de lo que ese hecho le provocó a la vida de la iglesia. Veámoslo para hacer un break, que ya se nos fue la hora. Hagamos el ejemplo del primer hecho divino, la venida del Espíritu Santo, porque ese lo recordamos mejor. Ya dijimos que eso no lo hicieron los hombres, lo hizo el Señor resucitado. El Señor resucitado envió el Espíritu Santo. ¿Se produjo una atracción? La gente se aglomeró en el aposento alto. ¿Por qué? Porque recuerden que la venida del Espíritu Santo fue con tutti, ¿no? Con ruido, con lenguas de fuego repartidas sobre la cabeza de ellos, así que eso aglomeró a la gente. ¿Qué hizo? Ya que la gente estaba ahí, Pedro se paró y predicó. ¿Y qué hizo en la predicación Pedro? Explicó. ¿Recuerdan que les partió explicando y les dijo, oye, estos no están borrachos, porque son recién las 9 de la mañana? Y lo que Pedro le quiso decir es, aquí en Israel nadie anda curado a las 9 de la mañana. Si estuviéramos en Chile, les quiso decir Pedro, capaz que a las 9 todavía ya pillen a gente curada, pero aquí en Israel no, le dijo. Así que no es que están llenos de mostos, sino que lo que pasa es que esto es lo que profetizó Joel y se largó Pedro. ¿Cuál fue la reacción de la gente? La gente compungida le dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les remacha y les dice, arrepentidos, bautícese cada uno y también recibirán el don del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Y el resultado dónde está? A ver si alguno lo busca y me dice dónde está el primer sumario o el primer resumen donde Lucas nos describe lo que esto le trajo a la vida de la iglesia. A ver quién me dice capítulo y los versículos. Y nos vamos a comerciales.
Desmutéense nomás y me dicen. Eso venía en la guía introductoria. Vienen los 12 hechos que vamos a estudiar, los 12 hechos del libro, los 12 hechos principales, y vienen los sumarios. ¿Dónde está? ¿Quién me dice? ¿Y 41 y 42 o no? Sí. ¿Ya? ¿Y por qué no alargarlo hasta el 47? ¿Por qué no? También podría ser. Desde el 42, 2.42 al 47. Entonces, mire cómo termina Lucas el primer hecho. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recuerden que de 120 hermanos, la iglesia creció a 3.120. Chúpate esa. De 120 a 3.120. Y ahora dice, ¿cómo vivían estos 3.120? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, sobrevino temor a toda persona, todos los que habían creído estaban juntos, vendían sus propiedades, perseveraban unánime y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Ahí termina el resumen. Bueno, así como este resumen, hay 11 o 12 resúmenes más en el libro. ¿Ya? Ese es el orden en que escribe Lucas. Entonces tenemos que detectar estos resúmenes. A veces el resumen está en un puro versículo. Aquí estos primeros resúmenes son los más largos. Porque ¿cuántos versículos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? En el primer resumen tenemos 6 versículos. ¿Está bien? ¿Conté bien? Del 2.42 al 2.47. ¿Ok? Entonces, un resumen precioso. Mire todo lo que trajo a la vida de la iglesia, no solo un aumento en cantidad, sino también una calidad de vida de la iglesia maravillosa. Cada uno de esos resúmenes es extraordinario lo que dice. La unidad, la comunión, la solidaridad, el compartir. Es maravilloso ese resumen. ¿Dónde está esa iglesia hoy día para que nos vamos todos a formar parte de ella? ¿Dónde está? Bueno, el desafío es que lleguemos a ser esa iglesia. Pero ¿quién armó todo este cuento? Que comienza en el capítulo 2, versículo 1, y termina con este resumen aquí al final del capítulo 2. ¿Quién armó todo este cuento? El Señor resucitado. Nosotros no podemos artificialmente producir nada. Así que nos vamos a ir con un desafío esta noche y es, o el Señor, que es soberano, está vivo entre nosotros y se sigue moviendo, Él sigue haciendo y enseñando, o nosotros somos una iglesia paralizada que no tiene nada que hacer. Que si quiere, se puede entretener haciendo cosas humanas entre nosotros, pero no seremos la iglesia que Dios quiere que sea. Y como a Dios no lo podemos manipular, no le podemos pegar un grito y decirle, ¡manifiéstate! ¡Ahora mismo! Sino que Él sabe cuándo lo tiene que hacer. A nosotros a lo mejor nos corresponde esperar en el aposento alto, humillado, y decir, Señor, si tú no te mueves entre nosotros, nosotros no tenemos nada para hacer. Nada de lo cual ser testigo y por lo tanto nada de lo cual dar testimonio. Amén. Vamos a comerciales un ratito. Hermanos, solo decirles que al final de la clase voy a pasar lista, ¿ya? Por si acaso. Así que ahí rápidamente para no interrumpir ningún momento. Así que eso. Ahí, esa partecita. ¿Ahí se ve? Sí, mi hermano. Ya. Continuamos entonces, hermanos. ¿Volvieron?
Recuerden que si tienen alguna pregunta o algún comentario, me pueden interrumpir, se desmutean y me consultan, ¿ya? Esto ustedes lo tienen en la guía. Continuamos entonces en el nombre del Señor. Y basado en los resúmenes, ese fue mi criterio, basado en los resúmenes, que aquí en la guía están como sumario. Recién acabamos de comprobar que el primer resumen está en Hechos 2, 42 al 47. ¿Recuerdan? Recién lo vimos. Ahí está el primer resumen. Por lo tanto, ahí finaliza el primer hecho divino, que está desde el 2.1 hasta el versículo 41, y que ese hecho divino se llama la venida del Espíritu Santo. Entonces, basado en los resúmenes, yo encontré en ese tiempo que hice esta guía, tengo que actualizarla, encontré 11 resúmenes que están aquí. Ahí encontré 12 hechos, pero 11 resúmenes. Al día de hoy, creo que podría haber descubierto el resumen número 12, porque a veces no es tan fácil distinguirlo por la redacción, ¿ya? Pero estos 11 están más o menos claritos, pero creo que al día de hoy podría ya considerar que hay un resumen también número 12. Entonces, los hechos, ustedes podrían hacer su propio, esto está en elaboración, ¿ah? Esto no es la ley de Media de Persia. Este es un trabajo en borrador que se puede ir mejorando, pero basado en los resúmenes, porque es el criterio que yo discierno de cómo escribió Lucas, el libro Los Hechos. Entonces, en el curso vamos a comentar 12 hechos divinos, ¿ya? Que están determinados por los resúmenes. No se olviden estas palabritas. Hecho divino, que provoca una atracción, que origina entonces la predicación o el testimonio de ese hecho divino, una reacción en la gente y finalmente un resultado en la iglesia. Esos dos hechos divinos que vamos a pretender comentar aquí en la clase son la venida del Espíritu Santo, una curación milagrosa, una disciplina del Espíritu, porque ¿quién mató a Ananías y Zafira? ¿Fue Pedro? ¿Quién mató? Número 4, una liberación milagrosa, un ángel baja, es enviado del cielo y abre la cárcel. Esteban lo coloco como un hecho divino, lo mismo que Felipe, porque son ministros de segunda generación que levantó el Espíritu Santo por medio de la vida de la iglesia. Y eso me parece un acontecimiento extraordinario, porque Esteban y Felipe tienen porte apostólico, sin haber sido uno de los 12 que vivió con Jesús. Ya no está Jesús en su vida terrenal, y sin embargo, el mismo Señor sigue levantando nuevos ministros, vamos a decir así, ministros de segunda generación, que tienen porte apostólico. Entonces, para mí, estos hermanos, uno de ellos tuvo una vida muy cortita, son un hecho divino, o sea, no se explican humanamente, sino que el Señor los levantó. Ese va a ser un buen desafío para nosotros también, para examinarnos como iglesia, ¿no? A mí me produce, por ejemplo, el ministerio del hermano Alexis Vera en Temuco, me produce ese orgullo hermoso, que es un jovencito que se formó, se convirtió y creció entre nosotros, y el Señor lo ha levantado con una palabra, con una revelación y una luz, y la forma en que la puede comunicar, la excelencia con que la comunica, me parece una cosa así, me hace pensar en un Esteban, en un Felipe. La conversión de Saulo, otro hecho divino. ¿Cómo se podía convertir el enemigo más acérrimo de la iglesia? Convertirse y pasar a ser un apóstol con el porte que llegó a tener Pablo. La conversión del primer gentil, otro hecho divino. El Espíritu Santo levantando apóstoles, Hechos capítulo 13.
levantando justamente a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo levantando iglesias. Esos son hechos divinos, son cosas milagrosas. La iglesia no la puede plantar el hombre. La iglesia no es un club social, no es una sociedad de amigos. Eso lo puede levantar el hombre, pero levantar la iglesia de Jesucristo, hermano, la iglesia de Jesucristo es un espacio donde se une el cielo con la tierra. El cielo y la tierra están formando una misma y una sola realidad. Eso es la iglesia, y eso no lo puede provocar o construir ningún humano. Es una obra divina. Número 11, el Espíritu hace prevalecer la palabra. Esto lo vamos a ver en el ministerio de nuestro hermano Pablo, especialmente en la ciudad de Éfeso. Y finalmente, otra vez Pablo, uno que es capaz de recorrer el camino de la cruz. El hermano Lucas, cuando nos va a ir contando la vida de Pablo, a partir de Hechos 13, él la va contando como si la vida de Pablo fuese una réplica de la vida de Jesús. Es como si la misma vida de Jesús se estuviera replicando en la vida de Pablo. No en vano, ¿cuánto duró la vida terrenal de Cristo? 33 años. ¿Y cuánto duró la vida en Cristo, la vida cristiana de Pablo? 33 años. ¿Casualidad? La vida de Jesús se divide en 3 etapas, la vida de Pablo también se puede dividir en 3 etapas. Interesante. La forma en que Lucas nos va a contar la vida de Pablo, como si fuese una réplica de la vida de Cristo mismo. Así que así como Jesús caminó a Jerusalén a morir, Pablo va a subir a Jerusalén, así lo va a contar el libro de los Hechos, también dispuesto a dar la vida como su maestro. Entonces, estos son los hechos que vamos a comenzar a comentar a partir de la próxima clase. 12 hechos divinos, 11 resúmenes. ¿Ya? Entonces, para mí el criterio fundamental, ustedes pueden hacer una lista con más hechos, con 20 hechos, pero les sugiero que el criterio, que yo entiendo hasta aquí, que con el cual escribe Lucas, es que un hecho tiene que terminar con un resumen. Ese es el esquema que él va siguiendo. Así que aquí no importan mucho los capítulos. Recuerden que los capítulos, los versículos es algo que se agregó posteriormente para ayudar a ubicar las partes de los textos, porque si no, no tendríamos cómo citar. Damos gracias al Señor por eso, pero no mandan los capítulos ni los versículos, no mandan. En este caso, yo pienso que el criterio es más bien estos sumarios, estos resúmenes, que nos indican que ahí ha terminado de relatarnos Lucas un nuevo hecho divino. Ok. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Ya. No sé si los tengo impactados, que ya están que lloran de emoción, o no logro todavía. Hermano Rubén, Dígame. es que me llama la atención que el hecho divino número 6, donde ¿Ya? habla de Felipe, no tiene un resumen. Sí. Porque un resumen va a servir para los dos. Es como que hay que pillarle, ¿eh? Hay que seguir buscando. Esto está abierto a mejorarlo y está abierto a la investigación. Así que aprovechen también de ser investigadores, y si me pueden ayudar a armarlo mejor, me parece un excelente aporte. Bien. Es lo que yo he logrado descubrir hasta aquí en el libro de los Hechos. Este resumen, este esquema con el que le estoy diciendo, yo no lo he visto en ningún libro. ¿Ya? Es algo que descubrí yo en mi propia lectura. No digo que no esté por ahí, debe estar. Debe estar por ahí, pero yo lo fui descubriendo. Entonces, si hay que mejorarlo, hay que mejorarlo. Pero para iniciarnos en el libro de los Hechos, ese esquema nos va a ser suficiente por ahora. ¿Algo más que comentar?
Muy bien. Pasemos entonces ahora a los propósitos de este libro. Propósitos a la hora de estudiar este libro. Número 1, o primer antecedente, mejor dicho, el libro de los Hechos abarca un tiempo de 33 años. El libro de los Hechos abarca un tiempo de 33 años. Ahora, debería decir, en cifras redondas, los primeros 30 años de la historia de la Iglesia. Pero lo estoy haciendo adrede, diciendo 33, que nadie sabe exactamente cuánto tiempo es, para que se parezca a la vida de Cristo. Entonces tenemos la vida de Cristo que duró 33, el relato de la primera historia de la Iglesia, que abarcaría la misma edad de Cristo, 33 años, y el apóstol Pablo, que su vida cristiana también duró 33 años. Estoy haciendo coincidir estas cifras de manera intencional para que no captemos mejor la idea de lo que este libro pretende enseñarnos, ¿no? O cuál es su propósito para el lector. Entonces, lo estoy asemejando a la vida de Cristo. Entonces, atención, este libro registra los primeros 33 años de la vida de la Iglesia. Y esto llama la atención porque nosotros llevamos ya 2000 años de historia. Sin embargo, el único registro inspirado por el Espíritu Santo es la pequeñita primera etapa de la vida de la Iglesia, 33 años. Entonces una pregunta será, ¿qué pretendió el Espíritu Santo al registrarnos solo los primeros 33 años de la vida de la Iglesia? En cambio, llevamos 2000 años de historia de la Iglesia, sin embargo, lo único que tenemos de manera registro inspirado son los primeros 33 años. ¿Y cuál es la idea, hermanos? De que en estos primeros 33 años de historia de la vida de la Iglesia son la época de gloria de la vida de la Iglesia. No hay 33 años de historia de la vida de la Iglesia de mayor gloria que este que está registrado en el libro de los Hechos. Para decirlo de una manera fácil, tenemos aquí el modelo de una iglesia normal. El modelo de una iglesia normal. O sea, ¿qué clase de iglesia espera el Señor que seamos? La del libro de los Hechos. Porque eso es una iglesia normal. Por lo tanto, nosotros somos, en nuestra experiencia, en nuestra práctica, ¿somos una iglesia normal? ¿O de lo contrario, somos todavía una iglesia anormal? Entonces el Espíritu Santo quiso registrar esta primera etapa de la historia de la Iglesia para que nos sirva a todas las iglesias de todos los tiempos y de todas las épocas y de todos los lugares, nos sirva como un espejo donde mirarnos para evaluarnos qué tan iglesia somos, qué tan iglesia normal somos. Así que aquí viene un tercer desafío terrible para nosotros. Cuando nos miremos en este espejo, ¿cómo vamos a salir? ¿Vamos a ser desnudados? ¿Va a quedar en evidencia nuestra mediocridad? ¿Se nos va a confirmar que somos una iglesia potente y poderosa? ¿Vamos a quedar diciendo aleluya? ¿O vamos a caer humillados a los pies del Señor y diciéndole, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo?
Les prevengo de algo que es muy común en la naturaleza humana. ¿Cuál es? De que aun cuando nos estamos mirando en el espejo, el libro Los Hechos del Espejo, aun cuando nos estemos mirando ahí, nuestra tendencia es a justificarnos y decir, ah, no, si eso está entre nosotros. Esa es algo muy común, ¿no? Y imagínense, alguien puede ser bautista y está pasando por las lenguas, y está pasando por los milagros, y por los ángeles, y por los dones del Espíritu Santo, y aún así, él puede dar una explicación de tal manera que él quede bien parado ante ese espejo. Es una tendencia muy nuestra, muy humana. Pero yo creo que no nos va a servir hacer eso, no nos va a ayudar a hacer eso. Aunque resulte más doloroso mirarnos al espejo y quedar hasta cierto grado desnudados y decir, ay, que estamos lejos, ay, que nos falta harto todavía. Aunque eso sea más doloroso y por lo tanto es más difícil hacerlo, yo les sugiero que estemos con el corazón abierto y la mente abierta para mirarnos en este espejo con sinceridad, porque ese espejo no está para condenarnos, sino está para desafiarnos a que podemos llegar a ser esa iglesia. Porque les pregunto, ¿el Señor resucitado sigue vivo o no? ¿Sigue siendo cabeza de la iglesia o no? ¿El Espíritu Santo sigue siendo el mismo o no? ¿Y el Espíritu Santo está entre nosotros o no? ¿El Espíritu Santo sigue morando en la iglesia o no? O sea, está todo. Entonces, este mirarse en el espejo no es para autocondenarnos. No es para decir, uff, que estamos mal, vámonos para la casa. Sino más bien es una invitación a crecer. Es una invitación a ir hacia adelante, a ir a la perfección. Entonces vamos a tratar de mirarnos en este espejo con la mayor sinceridad, con la mayor apertura. Pero lo que vamos a ver en esta iglesia es todo lo que una iglesia tiene que tener. Y que aquí la vemos que esta iglesia la tiene. La iglesia de los primeros 33 años de la historia de la iglesia. Vamos a ver hasta los ángeles en acción. ¿Seguirán existiendo los ángeles? ¿Seguirán todavía como un recurso divino a disposición de los creyentes? Yo creo que sí. Los dones del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos aparecen. Si uno quiere enseñar acerca de los dones del Espíritu Santo, generalmente los ejemplos los saca del libro de los Hechos. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, sanidad, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Pero ahí están, aparecen. Aparecen los ministerios. Aparecen todos los creyentes evangelizando. Y los creyentes, no los apóstoles, plantando iglesias. Gente que está dispuesta a irse a Punta Arenas a vivir con su esposa, con su familia. Nos vamos para allá y allá vamos a plantar una iglesia porque allá no hay iglesia. Vemos una iglesia misionera, dinámica. Una iglesia maravillosa. No perfecta, no sin pecado. Y sin embargo, todos los elementos que uno esperaría en una iglesia normal están aquí. Así que este desafío va a ser importante también. Y yo los invito a que con honestidad nos miremos en este espejo. Y si la conclusión es que después de esto tenemos que empezar a buscar al Señor y humillarnos y a levantarnos por las madrugadas a orar, bueno, capaz que va a ser una buena conclusión. Una buena conclusión. Y a lo mejor eso puede traernos un despertar, un avivamiento. Necesitamos que el Señor
confirme su palabra con las señales que la siguen, que siguen a la palabra. Era necesario en ese tiempo y ahora no. Ahora basta con que testifiquemos así nomás con palabras, sin manifestación de poder. ¿Cambiaron las cosas que ahora no son necesarias o siguen siendo necesarias? ¿Sigue siendo necesario echar fuera demonios? ¿O ahora los vamos a mandar al psicólogo, a los endemoniados? A falta de poder. Entonces el desafío es bonito. No van a poder dormir tranquilos esta noche, pero esa es la idea. Ya. Entonces, en el primer tratado de Lucas, el Evangelio, él nos mostró la gloria del Hijo del Hombre. Eso lo pueden anotar. En el primer tratado, Lucas nos mostró, ese era su propósito, mostrarnos la gloria del Hijo del Hombre, la gloria de Cristo. En este segundo tratado nos va a mostrar la gloria de la iglesia. Un solo antecedente de cómo él nos muestra la gloria de la iglesia. El libro comienza en Jerusalén y ¿saben dónde termina? Termina en Roma, en la capital del imperio. Y yo en vez de decir aleluya digo, chúpate esa. Ese es como un antecedente de cómo él va a mostrarnos la gloria de la iglesia. Así como el Evangelio muestra la gloria de Cristo, aquí la gloria de la iglesia. Parte en Jerusalén y termina en la capital del imperio reinante en el siglo I. En las barbas del emperador. Ahí llega el cristianismo, ahí llega el Evangelio, ahí llega la iglesia de Jesucristo. Entonces, digo lo siguiente, Hechos no puede entenderse separado del Evangelio. El libro de los Hechos no puede entenderse separado del Evangelio. Estoy hablando de los dos tratados de Lucas, ¿ya? No lo podemos entender si no entendemos el tratado de Lucas, el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden entenderse separados del Evangelio? Esto lo pueden escribir, porque en Hechos veremos en los discípulos, los mismos hechos de Jesús, reproducidos en ellos por el Espíritu Santo. Repito, veremos en los discípulos los mismos hechos de Jesús reproducidos en ellos por el Espíritu Santo. Ejemplo, en el Evangelio de Lucas vamos a ver morir a Jesús de una determinada manera. Jesús muriendo en la cruz y diciéndole al Padre, frente a los mismos que lo están crucificando, diciéndole, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No, ¿cómo son las palabras exactas? Parece que, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el libro de los Hechos, vamos a ver a un hermano muriendo, al primer mártir de la era cristiana. ¿Quién? Nuestro hermano Esteban, muriendo en la misma forma que su maestro, que aun cuando está siendo lapidado, está siendo muerto a pedradas, él suelta perdón frente a sus asesinos y le dice, no les tomes en cuenta este pecado. O sea,
En Hechos vamos a ver los mismos hechos de Jesús que están relatados en el Evangelio, los vamos a ver ahora manifestados en los discípulos de Jesús, reproducidos por el Espíritu Santo en ellos. ¿No les parece tremendo? Glorioso. Predicando la palabra como lo hizo el Maestro, haciendo milagros como los hizo el Maestro, haciendo sanidades como las hizo el Maestro, echando fuera demonios como los expulsó Jesús, muriendo como Jesús, evangelizando como Jesús, mostrando el carácter de Jesús. O sea, es como si la película se repitiera, como si estuviéramos viendo de nuevo a Jesús, pero ahora no en su carne, sino en la iglesia. Nosotros somos esa carne ahora, donde el Señor sigue siendo el mismo Jesús de los evangelios. Cristo sigue aquí en la tierra. Cristo sigue encarnado, pero ahora en nosotros. Y por lo tanto nosotros debiéramos reflejar a ese mismo Cristo y hacer las mismas obras que ese mismo Cristo. ¿Cuánto más si ahora lo hacemos como cuerpo, como en forma colectiva? No cada uno individualmente. Ninguno de nosotros individualmente puede pretender ser como Jesús, pero sí corporativamente, sí el cuerpo de Cristo. Haciendo obras poderosas porque, entre otras cosas, Él prometió, nosotros no hemos hecho los lesos con eso, Él dijo, mayores cosas ustedes harán, porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre y ustedes van a hacer mayores cosas que las que yo hice. Y nosotros apenas estamos aspirando a hacer, ojalá, las mismas cosas. Ya quedaríamos, pero felices. Pero Él parece que nos tiró el tejo pasado y dijo, no, dijo, ustedes pueden hacer mayores. Amén. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Tienen expectativa? Amén. Voy a terminar entonces diciendo algunas cositas del capítulo 1. Y digo lo siguiente, unas últimas cositas y paramos. En rigor, el libro de los Hechos comienza en el capítulo 2. Repito, en rigor, el libro de los Hechos comienza en el capítulo 2. ¿Con qué comienza? Con el primer hecho divino, la venida del Espíritu Santo. Entonces el capítulo 1 es un capítulo introductorio. Porque si en rigor el libro comienza en el capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, entonces el capítulo 1 lo vamos a dejar como si fuese un capítulo introductorio. ¿Y qué es lo que hace Lucas aquí en este capítulo 1? Hace un nexo entre el primer tratado y el segundo. Hace un nexo entre el primer tratado y el segundo. O sea, en el fondo es como si nos dijera, en la primera parte de la película la dejé hasta aquí. Pues bien, ahora voy a continuar de ahí mismo hacia adelante. ¿Ya? Hace el nexo. De hecho, si ustedes se fijan, en el 1.6, en la Reina Valera, está el título La Ascensión. ¿Se acuerdan que en el final de Lucas dice, y entonces fue llevado arriba? Termina justamente con el momento en que Jesús asciende. Bueno, aquí vuelve a contar el momento de la ascensión, con más detalle. Aquí está mucho más bonita, porque hubo una conversación
antes que el Señor ascendiera. Aparecieron 2 varones después que la nube lo ocultó y anunciaron que el Señor iba a regresar por segunda vez. En fin, aquí está mucho más, con más detalle en el capítulo 1, pero en resumen, él está tomando el final de Lucas con más detalles para continuar desde ahí la historia, a partir del capítulo 2. Ahora, este primer capítulo, desde el punto de vista teológico, o revelacional, nos muestra 4 elementos que explican la gloria que contemplaremos en este libro. En lo formal, entonces, o en lo literario, es una introducción al capítulo 1. Pero ahora, en lo teológico o en lo revelacional, este capítulo es muy importante porque nos va a mostrar los 4 elementos principales que explican la gloria que contemplaremos en este libro. En otras palabras, es ¿por qué esta iglesia pudo ser la clase de iglesia que fue? ¿Cuál es el secreto de ellos? Y que a nosotros nos van a servir también, puesto que nosotros también aspiramos a ser esa misma iglesia, o esa clase de iglesia. Primer elemento, ¿cuáles son esos 4 elementos? Primer elemento, los discípulos, pueden escribirlo, los discípulos fueron convencidos por Cristo mismo de su resurrección. Los discípulos fueron convencidos por Cristo mismo de su resurrección. Fíjense cómo dice el 1.3. Leamos en el libro Los Hechos, el 1.3. Dice, a quienes también, hablando de los apóstoles, a quienes también después de haber padecido, se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué te parece? ¿Recuerdan que el Señor, cuando resucitó, permaneció 40 días antes de ascender? Atención con ese detalle. El Señor no se fue al cielo al otro día que resucitó, se quedó 40 días más resucitado antes de ascender. Entonces, es una buena pregunta, ¿por qué se quedó 40 días si ya estaba resucitado? ¿Para qué se quedó 40 días? Y aquí dice una de las razones, dice porque antes de irse, Jesús dijo, los voy a convencer que no les quede duda de que resucité y de que estoy vivo. Entonces repito el 3, a quienes después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Me pueden mencionar alguna de esas pruebas indubitables de que él estaba resucitado? Desmutéese a alguien y me dice una. El camino de Maús. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Se les presentó a dos hermanos. Ya, o sea, las apariciones. Sí. ¿No? Las apariciones. Muy bien. Pero una más clarita todavía, porque alguien podría decir, sí, se nos apareció, pero en realidad, después con el tiempo, ¿no? En realidad fueron imaginaciones, fueron alucinaciones, o fue un fantasma. Las marcas de las heridas que tuvo en su crucifixión. Ya. Las marcas, pero fíjese que le dice a Tomás, mete tu dedo, pues. O sea, toca, comprueba. No solo vea,
No solo mírala, sino que mete el dedo, mete la mano en el costado aquí, mira. Cototo, ¿no? Así que el Tomás, que necesitaba ver para creer, después de eso quedó convencido que estaba resucitado. Después lo invitaban a toda la iglesia, hasta el programa Piedras Vivas lo invitó, y el compadre decía, yo metí el dedo, yo metí el dedo. A mí nadie me cuenta esto. Yo comprobé. ¿Cuál otra? Cuando fue a ver a Pedro y sintió hambre, ¿no? ¿Ya? Él les dice, para que vean que no es un fantasma lo que se le está apareciendo, tienen algo de comer, y comió con ellos. Se comió un pedazo de pescado, no sé qué es lo que comió, un pedazo de pan, y comió. Entonces, para demostrarles de que no era un espíritu, que él había resucitado con cuerpo, que lo que estaban viendo era real, entonces se puso a comer con ellos. Entonces aquí dice Lucas muy bien, dice, los convenció de que estaba vivo y resucitado con pruebas indubitables, con pruebas que no dejan lugar a dudas. Así que ¿quién los iba a sacar después a los discípulos del convencimiento de que el Señor estaba resucitado? La pregunta es para nosotros, ¿estamos así de convencidos de que el Señor está vivo y resucitó? ¿O alguien mañana en la universidad, leyendo un libro de algún ateo o escuchando a algún profesor agnóstico o derechamente ateo, nos puede hacer dudar de que el Señor vive, está resucitado y reina? ¿Estaremos tan convencidos como ellos? Bueno, ese es el primer elemento. Segundo elemento, dice que en esos 40 días, además de estar apareciéndoseles y convenciéndolo de su resurrección, dice que les habló del reino de Dios. Durante esos 40 días les habló del reino de Dios. Y eso está también ahí en el versículo 3, en el 1:3. Ahora leámoslo de nuevo y nos fijamos ahora en este segundo elemento. Dice, y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y ahora fíjese la frase, y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que faltaba todavía hablar del reino de Dios. Y el Señor dijo, me quedaron unas clases pendientes de la escuela de la obra, así que voy a alargar 40 días más la escuela, porque me quedaron algunas cosas pendientes del reino de Dios. Y yo cuando descubrí esto dije, uy, que sería bueno saber de qué les habló, haber tenido los apuntes, ¿no? De las cosas que le habló, porque imagínate, es antes de irse al cielo, entonces debe ser súper importante lo último que le tiene que haber dicho del reino de Dios. Y después descubrí que eso está en la Biblia. Lo que le habló del reino de Dios está en los 13 evangelios sinópticos. Así que, si les queda tiempo, después de hacer la guía, váyanse al final del Evangelio de Mateo, al final del Evangelio de Marcos, al final del Evangelio de Lucas, y vean lo que les habló a los discípulos después de haber resucitado. Y está ahí. Ahí está lo que les habló del reino de Dios. Tercer elemento. El Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. Recuerden, estamos viendo los 4 elementos que explican por qué la primera iglesia, durante sus primeros 33 años, fue la clase de iglesia que fue. Y hemos dicho porque estaban convencidos, sin lugar a dudas, de la resurrección de Cristo. El Señor les enseñó del reino de Dios, y ahora la persona del Espíritu Santo. Eso está en el 1:4 y en el 1:5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, en el Evangelio, Él ya les prometió la promesa del Padre. Les dijo, yo se las voy a dar, yo les voy a enviar lo que el Padre les prometió. Y el 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días después que ascendió? ¿Cuántos días después de que ascendió? 10 días. ¿Cómo lo sabemos que son 10 días después de que Él ascendió? Porque 40 estuvo aquí, más 10 son 50, y el Espíritu Santo vino en el día 50, en el día de Pentecostés, que significa 50 después de la resurrección. Así que 40 para llegar a 50, nos quedan 10 días, que fueron lo que ellos tuvieron que esperar para que el Señor Jesucristo cumpliera la promesa del Padre. ¿Cuál es? Que no van a ser bautizados con agua, como hizo Juan, sino que yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo. Así que la venida del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, es el tercer elemento que explica la gloria que contemplaremos en esta iglesia. ¿Nosotros estamos bautizados con el Espíritu Santo? O sea, ¿contamos con este elemento también? Y por último, el cuarto elemento, leámoslo primero y después lo redactamos, está en el 1:9 al 11. 1:9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, mirándolo al Señor, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuál es el cuarto elemento? A ver, ¿quién me lo dice? Desmutéese. La venida del Señor. La esperanza de su segunda venida. ¿Será importante para la vida de la iglesia? ¿Que la iglesia viva en la esperanza de su retorno? ¿Qué pasa si no tenemos conciencia de eso? ¿Afectará la vida de la iglesia? ¿Hará que la iglesia se relaje? Puede ser que si falta ese elemento, no solo nos relajemos, sino nos volvamos un poco más mundanos. ¿Ayudará a la santidad de la iglesia a no perder nunca la conciencia de que el Señor regresará? Que la esperanza de la iglesia es su segunda venida. ¿En qué se va a cobijar la iglesia para la persecución? ¿Dónde está esa esperanza viva que nos puede hacer soportar las tribulaciones, incluso aunque nos metan presos, aunque nos maten? ¿Por qué puede valer la pena todavía, incluso a costa de nuestra vida? ¿Ayudará a tener la esperanza de que el Señor va a regresar? Entonces estos 4 elementos, a lo menos estos 4, fueron tan potentes que les marcó la calidad de vida de los primeros cristianos. Saber que Cristo estaba resucitado verdaderamente, tener claro el reino de Dios, tener al Espíritu Santo presente de una manera viva y vivir esperando el regreso del Señor. Fíjense que uno revisa las cartas, estamos hablando del primer siglo,
Nosotros estamos en el siglo XXI y el Señor no ha regresado. Pero estos hermanos que escribieron las cartas en el primer siglo, en todas las cartas se menciona el regreso del Señor. O sea, ellos comenzaron desde ese mismo día a vivir esperando el regreso del Señor. Y a veces nosotros nos reímos, pucha, que andaban perdidos, decimos. Estamos en el siglo XXI y el Señor no ha regresado y los discípulos lo estaban esperando en el siglo I. Eso sí que es andar perdidos. Y no, pues los perdidos somos nosotros. Porque este asunto no es esperarlo cuando sepamos cuándo viene, sino que es una cuestión de amor. Si la iglesia ama a su Señor, lo vivirá esperando su regreso. Venga en nuestra generación o no venga. Pero cada generación debe vivir esperando el regreso del Señor. Cada generación debe vivir anhelando su venida. Yo tengo un tío que partió con el Señor, el pastor Otto Chacón, que hacía programas radiales, y él me decía, yo me voy en el rapto. Y el viejo se murió, y no se fue nada en el rapto. Él murió y todavía no se produce el arrebatamiento. Pero es que así hay que vivir, por hermano. Y me corrijo, porque el domingo estuve predicando diciendo, yo no sé si voy a ser la última generación que va a recibir al Señor en el aire, dije el domingo, y ahora mismo me corrijo, ahora el Espíritu Santo me corrige, porque yo tengo que creer que el Señor viene en mi generación. Y después, si no vino en mi generación y me morí, ustedes se ríen, se quedan riendo, pero yo tengo que vivir creyendo que el Señor viene en mis días. Porque yo no puedo vivir de otra manera, sino anhelando y esperando el regreso del Señor. ¿Qué dijo el loco Pablo? Porque ese sí que andaba perdido. Dijo, nosotros que habremos quedado, dijo. Ese sí que andaba mal. Dijo, nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y no quedan ni los huesos del pobre Pablo. Pero estaba correcto. Así hay que vivir. Así que este elemento de tener esperanza en el regreso del Señor es fundamental. El que tiene, dice Juan, el que tiene esta esperanza, a sí mismo se santifica. Amén. Fin de la introducción. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Y qué pasa con la elección del sucesor de Judas? ¿Qué pasa? No lo vamos a ver. ¿Qué quieres saber? No, que como es parte del capítulo 1 y es introductorio. Sí, claro. Vamos a ver si sale algo ahí en la guía. No me acuerdo en este minuto si sale algo en la guía que van a trabajar de los primeros 4 capítulos. Ya. Pero no sé qué cosa habría que comentar ahí. ¿O tú tienes algún comentario? No. No. Quizás lo más llamativo es que usan recursos todavía, como el Espíritu Santo no había venido, usan recursos, vamos a decir así, veterotestamentarios o antiguo testamentario para determinar al sucesor, echando suerte. Y quizás eso es lo más destacado. Y que el hermano elegido fue contado con los 12. Fue contado con los 12, atención, porque Judas nunca fue de Cristo. El Señor lo eligió no porque era alguien que creía en él, sino lo eligió porque era diablo, para que fuera el que lo iba a entregar. Entonces el número 12 tenía que completarse. Y se completa con el hermano ahí. ¿Cómo se llama? ¿Matías? Matías.
se completa con Matías. Pero luego que ese número se completó, nunca se reemplazó. Cuando van muriendo, no se eligen reemplazantes. Al único que había que reemplazar era al que nunca fue parte de los 12, aunque participó con los 12, él nunca fue de Cristo. Ya. Y esa institución fue única, ¿ya? Los 12 apóstoles del Cordero son únicos. Hay apóstoles del Padre, apóstoles de Cristo y apóstoles del Espíritu Santo. No se pierda los próximos capítulos. Ya, Gracias. ¿algo más, hermano? Tengo en mi reloj las 10, así que estamos en la hora para terminar, pero si hay alguna pregunta o aporte. Entonces, a partir de mañana, ustedes tendrán, Dios mediante, la primera guía. No se asusten, porque es como larguita, pero unas 3 horas que le dediquen en 5 días la van a sacar adelante. ¿Ya? Hermano Ricardo, ¿algo más que decir, que agregar? No, solamente dar gracias al Señor y que esperemos unos 5 minutitos o menos para pasar la lista, para tener ahí un registro de ahí. Eso nomás, Ya. a los hermanos. Así Ok, que usted gracias. va a llevar esa lista, ¿no es cierto? Sí, yo la tengo aquí. Ya. Muy bien. Ya, hermanos, benditos somos y vamos adelante en el nombre del Señor. Nos esperan Amén. días de gloria. Eso, amén. Gracias, tío. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano Rubén. Muy Amén, bueno. hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermano, nos quedamos un ratito solamente, va a pasar lista y nos vamos. Ya, Enrique, preguntita, ¿queda grabado? Porque la primera parte no la alcancé Sí, a ver. va a quedar Bien. grabado. Sí. Y el internet lo tuve súper mal, entonces estaba un poquito perdida porque escuchaba unas partes nomás. No te preocupes, Natalia, va a quedar grabado. Pasemos la lista. Ah, vale. Gracias.